tardes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a nuestra sesión en línea a cargo del Departamento de Difusión Cultural de la Facultad de Artes y Diseño, Campus Tasco. Como sabrán, el objetivo de estas sesiones es dar a conocer y compartir procesos de investigación y producción en torno a las artes visuales y el diseño. Soy el profesor Mauricio Orozpe, académico de la FATASCO, y en esta ocasión vengo a presentarles a la licenciada Jenny Elizabeth Moreno Bravo, quien se ha desarrollado profesionalmente en el campo de la fotografía. Ella nos compartirá sus experiencias de investigación, producción, en su proyecto Tlalocan, un proyecto de tesis que trasciende. El Tlalocan, o lugar de Tlaloc, es un tema de gran relevancia. Debemos recordar que el Tlalocan para nuestras culturas originarias era una especie de paraíso al que acudían las personas que morían de circunstancias relacionadas con el agua, como ahogados o quemados por el rayo. Este lugar, a decir de algunos investigadores, se representó a manera de mural de uno de los barrios circundantes de Teotihuacán, que es justo el lugar donde se desarrolla la investigación de Jenny y que nos explicará en un momento. Jenny descubrió muy temprano su vocación y entró al campo de la fotografía desde su estancia en la Preparatoria 2. Consolidó su interés en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y desde entonces la ha practicado en diversos proyectos, exposiciones e incluso como docente. Así, sin más preámbulo, les dejo con Jenny para que ella misma nos amplíe su preparación, su desarrollo y su proyecto. Muchas gracias. Hola, sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy a esta sesión en línea de la FAT Tasco. Mi nombre es Jenny Moreno, yo soy egresada de la entonces ENAP, de la licenciatura de Comunicación Gráfica, y actualmente soy docente de la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 2. Estoy a cargo del estudio técnico especializado, lo que antes eran las opciones técnicas. Es el estudio técnico auxiliar, fotógrafo, laboratorista y prensa. Bueno, mi proyecto que estoy platicando el día de hoy se titula Tlalocan, un proyecto de tesis que trasciende. Y bueno, una de las particularidades del por qué lo llamo así es porque es un proyecto que para mí trascendió. Es decir, un documento que inicialmente surge pues por una necesidad académica de titularme de la licenciatura de Comunicación Gráfica, pues se va transformando en una propuesta, digamos, más compleja, que es lo que les voy a ir platicando el día de hoy. Antes que nada, para referirme a cómo ha sido este camino, pues me tengo que referir al origen. Mi origen del por qué se ha ido trazando este camino, pues es la fotografía. La fotografía siempre ha sido un tema que me ha apasionado, que me ha llevado a recorrer distintos caminos, y el primero fue justamente cursar la opción técnica auxiliar fotógrafo, laboratorista y prensa en la Prepa 2, que mencionaba que actualmente es el estudio técnico especializado. En esos primeros acercamientos a la fotografía, pues pude constatar que la construcción de una imagen es un sistema muy complejo de pensamiento. Quizá en ese momento no lo veía, pero tan a profundidad, pero a lo largo de los años y con la formación de mis maestras, la maestra Amparo Ramírez Fuentes y la maestra Danely Pérez Rodríguez, pues fui acercándome a distintas maneras de representación, desde los fotogramas, por medio de figuras geométricas, luces y sombras. También hice una experimentación por medio de las texturas, de los acercamientos, de la fotografía con técnicas de acercamiento en específico. Y pues evidentemente también hubo una experimentación en cuanto al movimiento, en cuanto a la captura de lo que llamaría Cartier-Bresson el instante decisivo. Todos estas maneras de acercarnos a la fotografía me van llevando también a
a experimentar con otra inquietud que yo tenía, que era la de formarme como actriz. En algún momento yo trabajé en televisión y trabajé en teatro, entonces muchas de las fotografías que yo construía, o más bien que yo captaba en ese momento, pues tenían que ver con las artes escénicas. Después pues lo he ido trasladando de otras maneras a mi trabajo, que lo iremos viendo. Posteriormente a que cursé esta opción técnica, pues ya tenía yo muy claro que lo que quería dedicarme pues realmente era a la fotografía. Esta inquietud de estudiar teatro que mencioné hace un momento se fue transformando en estar quizá más detrás de cámaras, en una construcción de imágenes visuales, ¿no? Lo que me llevó entonces a cursar la licenciatura de comunicación gráfica. Esa carrera como tal ahorita pues no existe ya tampoco como tal, ese plan de estudios. Lo cursé en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y recuerdo también que mucho de mi transitar tanto por el estudio técnico como por la licenciatura, pues todos los procedimientos fueron analógicos. Nosotros trabajábamos con químicos, con rollos. Actualmente en el estudio técnico lo seguimos haciendo, pero sí cabe destacar porque digamos que soy parte de una generación de procesos de mucho cambio en el sentido tecnológico de la fotografía como tal. Lo que sí ha ido permaneciendo y que lo puedo ir vinculando a lo largo de los años, pues son las temáticas que quizá primero no tenía muy identificadas, pero al ir cursando también con otro gran maestro, que es el maestro Víctor Manuel Monroy de la Rosa, que fue mi maestro en la universidad, él también nos dejaba ciertos ejercicios de reflexión que tenían que ver en algunas ocasiones con los elementos de la naturaleza, con relacionar los colores y los simbolismos de estos colores a nivel compositivo y a nivel histórico. Y esto me fue llevando a relacionarlo con algo que siempre me ha llamado mucho la atención, que son las culturas primigenias o las culturas originarias, ¿no? Me refiero en específico a las culturas mesoamericanas. En un ejercicio de revisar a lo largo del tiempo mis fotografías, voy identificando que tengo elementos relacionados a estas culturas, desde piezas quizá de artesanía que a manera de souvenir representan quizá una pirámide, como en el caso de esta imagen, en el que hay una búsqueda de estos juegos de luces y sombras, de cómo funciona la luz al atravesar los elementos. Y estos acercamientos a las culturas primigenias o originarias se materializan más en concreto justamente con el proyecto de tesis. Yo tuve la fortuna de pertenecer al cuarto seminario de titulación en fotografía, dirigido por el maestro Víctor Manuel Monroy de la Rosa y el maestro Francisco Villaseñor Bello. En ese tiempo fuimos alrededor de 12 personas que formamos parte del seminario, y en el que fuimos trabajando todos con el tema de Teotihuacán como tal. Posteriormente cada quien fue agarrando su camino, y yo pretendía especializar mi trabajo en lo que era pintura mural, ¿no? Yo lo que planteé en un inicio fue hacer fotografía de registro, un catálogo de pintura mural. Evidentemente después me di cuenta que pues era algo prácticamente inabarcable, o que no podría yo hacer en un lapso como el que se pretendía en el seminario de titulación, que originalmente pues se tenía contemplado tardarnos 6 meses. La realidad fue que al estar en esos espacios en los que podemos remitirnos a nuestros ancestros, el trabajo se fue complejizando para cada uno de los miembros del seminario, y las propuestas se fueron alargando, digamos, en el tiempo.
pudimos acceder a espacios en los que no era habitual que el público accediera, gracias a las gestiones del maestro Villaseñor con el INAH. Podíamos quizá traspasar algunas líneas de seguridad en las que el público no tiene acceso habitualmente, con los cuidados pertinentes, con las medidas de seguridad para no maltratar el bien patrimonial. Y gracias a eso pude hacer un recorrido visual en el que me fui adentrando ya no solamente a querer hacer un catálogo de pintura mural, que mencionaba hace rato que iba a ser algo prácticamente inabarcable, sino que después me fui cerrando al punto de empezar a estudiar las texturas, los colores, las formas de las pinturas murales o de los restos de pintura mural que iba encontrando. Y esto me llevó a un lugar particular, que sería el barrio de Tepantitla, ahí en Teotihuacán. Nosotros cuando como público general vamos a los sitios arqueológicos, tenemos la tendencia a ir como a los lugares más específicos, a los más conocidos. En este caso vendría siendo la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, donde normalmente vamos como turistas. Pero si nos adentramos más a conocer los espacios, podemos encontrar otros sitios en los que hay otro tipo de representaciones, otro tipo de manifestaciones artísticas. En el caso del barrio de Tepantitla se centra en lo que es la pintura mural teotihuacana y tiene uno de los murales más famosos y mejor conservados, que es el Tlalocan, al cual me aboqué en este proyecto. En este caso, primero lo que planteaba yo era centrarme en el tema de Tlaloc. Empecé a estudiar sus formas, empecé a estudiar sus representaciones a nivel visual. Cabe destacar que una de los aportes que queríamos manejar en el seminario en general, pues es esta visión del artista visual o del creador visual, en este caso en mi formación de comunicadora gráfica, qué particularidades podría yo ver en las pinturas. Si bien tenemos la interpretación de los historiadores, de los arqueólogos, que tiene su validez y su valor histórico como tal, no es el mismo punto de vista el que podemos dar nosotros como creadores de imágenes. En el caso de nosotros podemos no solamente quizá aludir a lo que podría representar a nivel icónico o a nivel histórico, sino que podemos también trabajar o intentar trabajar con las emociones, con lo que esas personas nos querían decir o pretendían, bueno, a nosotros no, sino ellos mismos, y ya con el paso del tiempo nos lo cuentan a nosotros, qué es lo que nos podrían querer decir con esas representaciones murales. Entonces, la propuesta que yo hago en el proyecto del Tlalocan es de qué manera podría yo representar cómo es que posiblemente veían ellos esas pinturas. En el caso específico del mural del Tlalocan, que es el mural con el que estoy trabajando, se dice que en ese espacio se hacían ritos de iniciación al sacerdocio. Entonces no es un lugar cualquiera y no se veía de una manera tan simple, digamos, como lo podríamos ver ahora. Independientemente de que el paso del tiempo ha modificado los colores y de que nuestra visión occidental es distinta a la que tenían en ese entonces, el hecho de que ese espacio sea considerado para rituales de inicio al sacerdocio quiere decir que no lo veían como nosotros lo vemos. En la propuesta que yo hago, lo que pretendo es mostrar una alteración de la visión, una posible representación de cómo lo veían ellos probablemente, y lo manejo a través de la saturación de los colores y a través de la sobreposición
o fotomontaje de distintos elementos naturales a la pintura. Aquí podemos ver de manera resumida el trabajo fotográfico que se realizó para este proyecto. Son imágenes analógicas tomadas tanto en película negativa como en película positiva, a blanco y negro, a color. La mayoría son 35 milímetros, pero también hay algunos que se hicieron en otros formatos, como en formato 120 en rollo, y también en placas tamaño 4x5 pulgadas, que posteriormente se digitalizaron, y una vez digitalizados se hicieron intervenciones para los fines del proyecto. Búsqueda de color, de formas y de otras perspectivas. Como veíamos en esta revisión de algunos elementos físicos de la carpeta, hice un recorrido no solamente por las alteraciones de color, también hubo una búsqueda en la imagen en blanco y negro, que finalmente quedó descartada porque no eran los elementos que yo quería trabajar, justamente de esta modificación de la percepción y cómo se podría representar a través de la variación de los colores. Pero es muy importante este paso que di intermedio entre el blanco y negro y esta búsqueda de distintos ángulos, y se relacionan con las primeras imágenes que les mostré de la búsqueda de las texturas. En esta serie de imágenes en blanco y negro surgió algo nuevo en cuanto a mi planteamiento inicial. Lo que surgió fue un manejo de la perspectiva distinto. ¿Por qué? Al ser un plano bidimensional, como es la pintura mural, nosotros estamos habituados a verlos de frente y a verlos, digamos, de una manera más quieta, menos dinámica. Y al recorrer los espacios, a mí me sucedía algo muy interesante. Llegó un momento en que el estar tanto tiempo observando las pinturas y estar bajo no es el rayo de sol directo, pero sí hay que caminar distancias muy largas para poder acceder a los espacios. Entonces el calor en Teotihuacán es bastante fuerte. Y había veces que por las dinámicas de trabajo pues no nos alimentábamos lo mejor que se podía, porque a veces no nos daba tiempo. Estamos trabajando tanto en las tomas fotográficas que pues la verdad es que a veces uno se olvida de comer, ¿no? Entonces lo que me llegaba a pasar es que parecía que las pinturas me hablaban. O sea, ya tenía yo tanta interacción con las pinturas que empezaba una especie de diálogo, un diálogo en silencio, porque era simplemente entre comillas, observarlas y qué era lo que me podían transmitir. En esa búsqueda de cómo ir o cómo tratar de plasmar estas sensaciones, empecé a jugar con los ángulos. Dejé de tomar la foto frontal, la empecé a angular, empecé a jugar con estas texturas y estas fisuras que hablan también del paso del tiempo, y se quedó ahí como idea de algo que podría resultar, pero que todavía no sabía cómo iba a terminar. Seguí buscando en otros soportes a nivel formatos fotográficos. Las primeras tomas las hice con película negativa, veíamos que otras las hice con película de diapositiva pero en blanco y negro, y también hice algunas tomas con película de diapositiva en formato medio.
con el fin de tener una imagen de alta calidad que después pudiéramos intervenir o usar para los fines que se requirieran, incluso un catálogo pequeño del mural, como inicialmente había planteado a nivel general de pintura. En esta búsqueda de destacar las formas, surge otra pequeña línea de investigación, que es justamente destacar la forma, destacar las figuras. Por eso recurro a eliminar el fondo rojo. Cabe destacar que el fondo rojo en la cultura teotihuacana quiere decir que está en un espacio sagrado. Ese rojo se le conoce como rojo sagrado teotihuacano. Entonces, al quitarlo de ese rojo sagrado, lo estoy poniendo en un espacio neutral, en este caso en un espacio negro, que lo que pretende hacer es destacar la figura del fondo. Y con eso tratar de transmitir la belleza como tal que tienen estas representaciones en sí mismas, como una forma que podemos percibir. Luego entonces regreso a la idea de la perspectiva que había yo explorado con la película negativa en blanco y negro. En este caso la resolví con película en negativo, a color y con una deformación intencional de la perspectiva por medio de lentillas de acercamiento. Algunas tomas con lentillas de acercamiento, otras con cámara 4x5 pulgadas o también en otros casos con cámara de formato 120, buscando que por medio del conocimiento de la óptica fotográfica y del comportamiento de los diferentes formatos fotográficos se planteara una deformación de la perspectiva con la intención de darle movimiento y de alguna manera desdoblar a los personajes que había elegido. Finalmente, como parte de la interacción del seminario con el espacio de sitio arqueológico de Teotihuacán y con el museo de sitio y del museo de pintura mural teotihuacana, se plantea la idea también de hacer un mapeo del mural del Tlalocan. Este sería el primer mapeo que hice. Son varias tomas fotográficas analógicas hechas con formato medio, que posteriormente fueron digitalizadas y ensambladas en sistemas digitales para poder tener una sola fotografía. Esta fotografía finalmente la tengo a tamaño en escala 1:1, o sea, tamaño natural. El mural mide aproximadamente 3 metros de largo por 1 de alto. Y bueno, es una reproducción al tamaño de esta pintura. Aquí podemos ver otra parte muy importante de la creación de este proyecto. En este caso son los bocetos que están realizados a mano, los bocetos de las imágenes fotográficas. Y también la manera de ir seleccionando las imágenes finales que formaron parte del proyecto final, de la carpeta final. La búsqueda de los elementos de cada imagen y el trabajo también de bocetos para la identidad gráfica del proyecto y de la presentación final, que en este caso fue un interactivo que tenía también un empaque y un CD de presentación. Ahora, ¿por qué digo que este proyecto de tesis trasciende? Y en un inicio mencionaba que trasciende para mí.
Porque independientemente del proceso de titulación que debemos llevar como egresados de una licenciatura, tuve a bien empaparme de estas metodologías de investigación y pude empezar a dimensionar que la creación de imágenes no sale de la nada. No es nada más decir, tengo esta gran idea y en 5 minutos la hago, o cuando la inspiración me encuentre, lo voy a hacer. No es así. La realidad es que los creadores de imágenes, las personas creativas en general, tenemos un proceso de trabajo mental muy complejo. Y eso va llevando a distintos caminos. Quizá algunos tengan que bailar, o que tengan que escuchar música, o cada quien va teniendo diferentes experiencias estéticas que lo van nutriendo. En mi caso, me nutro de lo que son las exposiciones de los museos, las revistas de temas de arqueología, libros relacionados a los temas. Y si yo no hubiera estado en ese proceso de titulación tan arduo del seminario, y aunque no fuera en seminario, quizá también hay procesos de titulación individuales en los que la investigación se puede complejizar, en el sentido de que sea algo más nutritivo. La invitación de este proyecto, la intención de este proyecto, es que tengamos la conciencia a manera de hacer por gusto una investigación del tema que nosotros queramos. En mi caso, pues veíamos que es a raíz de los temas mesoamericanos, y eso me ha dado pie a tener una línea de investigación propia. Si bien yo no tengo una formación en el sentido estricto de un artista visual o de un egresado de artes visuales, los caminos por los que he ido transitando a lo largo de estos años me han ido llevando a la creación de una propuesta personal, y eso no se habría dado si no hubiera sido parte de ese seminario. Actualmente también tengo proyectos de investigación relacionado en específico al tema del maíz, y hay otro que está relacionado con el Día de Muertos. Si se fijan, esos dos temas están relacionados con las culturas mesoamericanas. Ha sido un proceso natural, o sea, no ha sido un proceso forzado que yo he llevado, y ha sido muy interesante para mí, y por eso es que me es importante transmitirlo a las nuevas generaciones, porque considero que no se debe dejar de lado esta modalidad de titulación por tesis. Más allá de que cumplan con ese requisito, insisto, académico, que se vea como un parteaguas que les puede abrir otros mundos, literalmente, a algo que no saben qué es y que probablemente les cambie la vida, como lo ha hecho conmigo. Espero que esta charla o esta plática sea de su interés, y que, si gustan, me pueden contactar por mis redes sociales. Ahorita van a aparecer aquí en la pantalla, y bueno, quedo a sus órdenes para más comentarios, y espero que estén bien, que estemos bien, y que en un futuro no muy lejano podamos volver a estar ya no solo en estas sesiones a la distancia, sino también en eventos presenciales. Que estén muy bien. Hasta luego. La fotografía en la investigación científica contemporánea es una herramienta indispensable en los estudios de historia del arte y del diseño. Gracias a esta comunión, mucho se ha ganado. Ahora, gracias a las técnicas fotográficas, es posible, por ejemplo, saber cuántos artistas participaron en la producción de un mural, si algunos de estos eran diestros o zurdos, hombres o mujeres.
Sin embargo, y desafortunadamente, también mucho se ha perdido. Si quieren saber cuánto se puede llegar a perder, les comento y les recomiendo la lectura del libro Modos de Ver de John Berger. Hemos llegado al final de esta plática, les agradecemos el favor de su atención y les recordamos que la siguiente cita es el próximo jueves 20 de mayo a las 15 horas. Saludos y buenas tardes.